Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre la denominación de la materia, es decir, por qué se llama de esta manera. ¿Saben por qué dejó de llamarse lengua y pasó a ser prácticas del lenguaje? Porque antes se consideraba solamente la lengua, como algo estático, quieto, como por ejemplo qué eran los verbos, qué los sustantivos, qué los adjetivos, cómo se analizaba una oración. Pero más adelante se entendió que era mucho mejor enseñar más que solamente esas cosas, cómo usamos el lenguaje en distintas situaciones comunicativas. El lenguaje es eso que utilizamos para expresarnos con los y las demás. Es decir, no solamente el conjunto de signos y símbolos que es la lengua, sino cómo hacemos para comunicarnos con las personas. ¿Y cuándo utilizamos el lenguaje? Absolutamente todo el tiempo, en distintas situaciones comunicativas y ámbitos sociales. La materia se propone para esto enseñar cómo usar el lenguaje correctamente en las distintas situaciones comunicativas que vivimos a diario. Desde las más informales, como el uso de redes sociales o WhatsApp, hasta las más formales, como por ejemplo pedir un empleo, hacer una solicitud, escribir una carta a un político o a un directivo, etc. Ahora bien, dentro de la materia prácticas del lenguaje hay una parte muy interesante, la más interesante para mí, que es la que abarca la literatura. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura? ¿Fantasía? ¿Cuentos? ¿Realidad? Bueno, no. Cuando hablamos de literatura hablamos de ficción. Esa es la correcta manera de nombrarla. Ficción escrita por autores y autoras. Pero estos autores y autoras no solamente quieren que nos quedemos con lo anecdótico, con lo que cuentan estas historias, sino que lo más importante para ellos y ellas es que podamos llegar a reflexionar sobre esa historia que se nos está contando. Esto es, que podamos interpretar esa historia para poder interpretar a su vez el mundo y de esta manera poder transformar todo aquello que los cuentos, las novelas, los poemas, las obras de teatro denuncian. Es decir, toda historia detrás de lo anecdótico que cuenta tiene algo para hacernos reflexionar sobre la realidad que nos rodea. Por ejemplo, pobreza, discriminación, violencias, etc. También podemos hablar de 3 géneros característicos dentro de la literatura. Uno es el narrativo, otro el poético y otro el teatral. El poético no posee narrador, sino un yo poético que es la voz del poema y tiene musicalidad, ritmo o rima, entre otras cosas. Acá incluiríamos los poemas y las canciones, por ejemplo. Por otro lado, el narrativo posee narrador o narradora y cuenta una historia. Acá encontraríamos a los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, etc. Y por último, el teatral, que tiene las obras de teatro, escritas para ser representadas frente a un público, y que no posee narrador, sino que la historia transcurre a través del diálogo. Bueno, eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo. ¡Hazte a un lado, puerco! ¡Que una estrella haga esto! ¡Eso es todo! ¡Todo, amigos! ¿Ya puedo irme?